Este podcast se realiza en colaboración con el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético dentro del proyecto DR25016, financiado por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, gracias a las ayudas de la Línea 3 para la divulgación de resultados de investigación a la sociedad, cofinanciado con fondos europeos. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Cuando se habla de transición energética, casi siempre pensamos en electricidad. Sin embargo, una parte muy importante de la energía que consumimos no se enchufa, se siente, es calor. Calor para producir electricidad, para climatizar edificios, para realizar procesos industriales o para refrigerar. Todo, como veremos, con una serie de tecnologías cada vez más avanzadas. Almacenar calor es una idea antigua, pero convertirlo en una herramienta eficiente, controlable y adaptable a gran escala es uno de los grandes desafíos actuales. Desde aprovechar el sol más allá de las horas de luz hasta reutilizar el calor que hoy se desperdicia en fábricas, centros de datos o sistemas electrónicos, el almacenamiento térmico es una pieza más dentro de la transición energética. En este tercer capítulo de la serie dedicada al CIAE de Cáceres nos adentramos en el almacenamiento de energía térmica para hablar de materiales que cambian de fase, reacciones termoquímicas, plantas termosolares o formas de mejorar la gestión del calor en la industria o en la electrónica avanzada. Enseguida lo vamos a tratar en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Continuamos con esta serie de programas que estamos dedicando al CIAE, al Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, donde estamos conociendo los retos y las oportunidades que se abren en el contexto de la transición energética. En el capítulo anterior hemos hablado de baterías, pero debemos tener en cuenta que la energía no solo se utiliza en forma de electricidad. Gran parte de lo que empleamos en nuestro día a día, también en la industria, en los edificios, en la climatización, es calor. Y almacenar calor es probablemente la forma más antigua de almacenamiento energético que existe, desde las cuevas que retenían la temperatura hasta las piedras calentadas junto al fuego o los materiales que usamos para aislarnos del frío. La diferencia es que hoy intentamos hacerlo de una manera más controlada, más eficiente y a gran escala. El reto es el mismo de siempre: cómo capturar el calor, cómo evitar que se pierda, cómo hacerlo útil para la industria, para los edificios o para integrar las renovables y sobre todo cómo avanzar hacia tecnologías que permitan almacenar calor durante horas, días o incluso estaciones completas. En el CIAE de Cáceres también se trabaja en eso, en desarrollar nuevos materiales, en construir prototipos y en explorar soluciones que permitan aprovechar mejor una energía que la mayoría de las veces se acaba perdiendo. Así que para conocer un poco cómo se trabaja en el ámbito del almacenamiento térmico, nos acompañan tres miembros de ese departamento de almacenamiento de energía térmica, su director, Breguán Pato. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, Jorge? También está Claudia Gómez, investigadora senior en ese departamento. ¿Qué tal? Buenos días. Y también está Yanio Milian, que también es investigador senior en este departamento. Buenos días, gracias, Jorge. La verdad es que es un tema muy interesante. Siempre que hablamos de almacenamiento térmico, es verdad que los de baterías son un poco como los que se llevan al gato al agua, ¿no? Parece que todos son baterías, pero como decía en la introducción, ciertamente no todo es electricidad y el calor es una forma de energía esencial, ¿no? Desde un principio. Juan. Sí, totalmente. De hecho, como bien decías, es posiblemente la forma de energía más antigua que se conoce por parte del hombre. Y de hecho, bueno, nosotros almacenamos muchas veces calor sin saberlo. Un buen ejemplo, por ejemplo, el termo de café que llevamos, pues es una forma de mantenerlo caliente.
pero también, por ejemplo, hay que pensar que aquí en Extremadura hay mucha planta termosolar, también es un buen ejemplo de almacenamiento de energía térmica. Cuéntanos un poco, cuando hablamos de almacenamiento térmico, un poco en qué consiste, porque estos ejemplos, sobre todo el del termo y tal, es muy doméstico, pero claro, aquí vosotros estáis trabajando en verdaderamente dar soporte a la producción renovable, ¿no? Es otra cosa, otra dimensión, digamos. Sí, bueno, no solo eso, porque también hay que pensar que no solo se puede almacenar calor. Cuando hablamos de energía térmica, hablamos de calor y frío. Uh-huh. Hay que pensar que, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía dice que el aumento de consumo de energía en los próximos años va a venir principalmente de dos fuentes. Por un lado, centros de procesamiento de datos, la revolución industrial de nuestros días, que va a ser la inteligencia artificial, y por otro, climatización. El cambio climático también va a forzar que se gaste cada vez más en cuestiones de climatización. Además, muchísimos países que tenían menos ingresos, estamos pensando en África, América Latina o la India, ¿no? Mucha población, mucho calor. Van a tener acceso a climatización. Por un lado, a climatización para frío, pero también para calor. Y de ahí va a venir un gran aumento. Si tú eres capaz de almacenar calor o frío, tú puedes aumentar muchísimo la eficiencia y reducir muchísimo el consumo en estas aplicaciones. También lo que comentabas antes, ¿no? Dejar a generar, producir energía renovable para la red. Las termosolares fueron y son en España una de las principales fuentes de energía renovable, digamos, cuando no está el sol brillando. Enseguida vamos a entrar un poquito, vamos a preguntaros por las termosolares, que nos deis los detalles, pero antes de todo vamos a ahondar un poquito en esa idea de almacenamiento. Claudia, creo que hay tres formas de almacenar calor, un poco cómo funcionan, cómo lo clasificáis vosotros, un poco esta parte más académica. Bueno, podemos almacenar calor de tres formas: calor sensible, calor latente y calor termoquímico. El calor sensible es lo que comentaba Brogan antes de, por ejemplo, un termo de agua caliente, un termo de café. Entonces, cualquier material en el que podamos calentar y aumentar la temperatura se va enfriando, perdiendo su calor, liberando ese calor absorbido. En cuanto a calor latente, lo almacenamos en materiales que se conocen como materiales de cambio de fase. Tengo un ejemplo aquí. Uh-huh. Entonces, cambian entre, por ejemplo, los más conocidos, entre sólido y líquido. Entonces podemos almacenar, si tenemos un sólido, empezamos a darle calor, aumenta su temperatura hasta que llega una temperatura en la que empieza esa transición de fase. Y lo interesante es que lo hace a temperatura constante, aunque yo le esté dando más calor, como lo está almacenando ese calor latente, la temperatura permanece constante hasta que la transformación es completa en la siguiente fase. Entonces, si queremos recuperar el calor que tenemos ahí almacenado, solo tenemos que inducir la transición opuesta. En este caso sería pues de líquido a sólido. Y bueno, podéis tocar que los calentadores de bolsillo que liberan ese calor acumulado. Uh-huh. Bueno, también hay que contar para la radio que lo que me habéis dado es un calentador, ¿no? Un calentador de bolsillo. Que exactamente, es un material que ¿cómo hace para liberar el calor? ¿Qué lleva? ¿Qué habéis hecho? Es una sal que se transforma entre fase sólida y fase líquida. Si yo lo quiero activar, ahora mismo está en estado sólido y quiero almacenar el calor, lo tengo que meter en una agua en ebullición durante 10 minutos, se transforma de sólido a líquido y ya lo tengo almacenado, el calor latente. Uh-huh. Si yo quiero recuperar ese calor, solo tengo que inducir pues la transición opuesta. Entonces son reacciones reversibles entre dos fases. Como te decía, los más conocidos son entre sólido y líquido, pero por ejemplo en el CIAE también tenemos otra línea que es entre dos estados sólidos, entre dos fases sólidas. Puede hacer esta transición. Y eso que es muy importante, saber que la transición ocurre a temperatura constante porque nos permite no solo almacenar el calor, sino también que sea para aplicaciones donde es necesaria la regulación térmica, porque entonces no va, si yo lo acoplo con, por ejemplo, dispositivos electrónicos, puedo absorber el calor, un pico de calor que tenga el dispositivo, manteniéndome el dispositivo a temperatura constante. Y por último, el almacenamiento de energía a través de sistemas termoquímicos son reacciones químicas que son reversibles. Este es el que nos permitiría como ese almacenamiento estacional, porque como es una reacción, yo puedo tener los reactivos separados y en el momento en que quiero obtener el calor que he almacenado, solo tengo que inducir la reacción. Es una reacción química que es exotérmica. Yo separo los reactivos y cuando quiero el calor los vuelvo a mezclar y eso me libera calor. Efectivamente. Y entiendo que con renovables lo que hago es separarlas, es la otra parte de la reacción química, separarlos utilizando energía que pueda tener excedentaria a lo largo del año, ¿no? Claro, imagínate si tienes, por ejemplo, una reacción de sorción, ¿no? Tú tienes el agua, un tanque de agua separado de un material sólido que absorbe esa agua. Cuando tú quieres obtener el calor
juntas, dejas que el agua no se absorba en el material, en el sorbente, en el sólido, y luego tú con renovables, cuando quieres cargar tu batería térmica, pues lo que haces es evaporar el agua que tienes en ese material sólido. Bueno, es muy, muy original, desde luego son cosas que se pueden entender muy bien, pero yo creo que dentro de todo este contexto, quizá lo que más podemos relacionar habitualmente con el almacenamiento térmico son las termosolares. Yo creo que Gianni nos puede explicar un poquito qué son, porque lo primero es distinguirlas de la fotovoltaica, que también vemos muchas, pero no son lo mismo. Cuéntanos un poco qué es cada cosa, cómo funcionan. Sí, claro, Jorge. Bueno, como decía Brogan, las termosolares son una de las principales formas de aprovechar energía renovable. La fuente de calor sería el sol, por supuesto. Y en la fotovoltaica estamos obteniendo esa energía solar y transformándola directamente a electricidad. Sin embargo, en la energía involucrada en las termosolares, lo que se va a hacer es calentar una sal o un aceite que se llama fluido caloportador, y este calor entonces se va a llevar a una turbina que va a generar un movimiento mecánico. Ese movimiento mecánico después pasa a un generador que es el que va a producir la electricidad gracias al vapor de agua que se ha producido con este calor que se ha obtenido de la energía solar. Ahora, estas plantas termosolares pueden tener o no almacenamiento en forma de calor. La diferencia es que cuando tenemos almacenamiento en forma de calor, van a haber unos tanques con unas sales, por ejemplo, y parte de ese calor que se está captando del sol como fuente primaria, se va a almacenar y va a hacerse que esas sales se fundan y se almacenan ahí. ¿Y qué beneficios trae? Que posterior, cuando ya no esté disponible esta energía solar, se puede ocupar estos tanques con sal caliente como nueva fuente de energía solar, o de energía en forma de calor, no energía solar, ¿no? Y entonces ahí se sigue produciendo electricidad gracias a esta energía que está almacenada, y dura más tiempo la producción de electricidad. O sea, una termosolar, cuando tiene también esa instalación de almacenamiento, me puede generar energía de noche. De noche, exacto. O sea, las termosolares igual lo tenemos muy vinculados con unos espejos contra una torre durante el día, pero también pueden almacenar ese calor e irlo utilizando para generar energía eléctrica cuando no hay sol. Claro, nada que ver con la fotovoltaica. Entonces, es una forma muy interesante de almacenar energía solar, ¿no? Digamos. Así es. Aquí ahora en este módulo hablamos mucho de fotovoltaica, pero también hay termosolares, ¿no? Sí, hay varias plantas termosolares en Extremadura. Entre ellas, de hecho es la segunda del país. Entre ellas está Solaven, está Termosol y Estresol. Son varias de las plantas termosolares que han instalado hoy en día. Y hay un dato muy curioso, que ya que mencionas esto de fotovoltaica y termosolar, hay una planta termosolar que es la Solaven, que hay un proyecto ahora mismo que está en hibridación con fotovoltaica, y está la Estresol, que sí es una hibridación y tiene almacenamiento térmico en forma de calor. O sea que estas podrían estar generando energía aunque no haya sol. De alrededor de 7,5 horas después que se vaya el sol, dependiendo también de la estación del año la que estemos. En ese almacenamiento que se hace en sales y demás, ¿cuánto tiempo puede almacenarse el calor sin que se pierda? Mientras que esté el sistema con el fluido térmico, obteniendo esa energía del sol, van a estar calentándose los tanques, y luego que ya no esté disponible, ahí comienza a entregarle el calor al sistema de producción de electricidad, y por tanto dura eso, entre 7 horas, 9 en algunas otras plantas también. Muy interesante, desde luego una de las utilidades que más estamos viendo, pero más aplicaciones que podemos encontrar. Es interesante aprovechar el calor también que se produce, ¿no? De forma colateral o por propia necesidad, por ejemplo en usos industriales. No solamente se trata de producirlo ad hoc, sino aprovechar el que ya estamos generando, ¿no? Sí, efectivamente, el calor residual es una fuente de calor como otra cualquiera. De hecho, es preferente porque de esa manera aumentas la eficiencia del sistema. Las plantas industriales suelen tener procesos que trabajan a diferentes temperaturas. Entonces, lo ideal es, con el proceso de más temperatura, guardar ese calor residual que se puede generar y utilizarlo en uno de más baja temperatura. Además, si pensamos en un proceso industrial, por ejemplo, de procesado de alimentos, puedes tener la situación de que no estén todos trabajando en paralelos. Por ejemplo, tenemos un proyecto con ZX, que es el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, Extremadura, en el que para el procesado de
del tomate y generar pasta, pues hay diferentes procesos que sí, que se puede aprovechar. Implican generar calor y ese calor se puede utilizar de unos para otros, ¿no? Sí. Y eso se han contactado es un proyecto en el que vosotros participáis un poco para intentar que ese proceso se optimice. Sí, de alguna manera reducir el consumo energético de combustibles fósiles, porque bueno, la regulación vemos que se encamina a reducir cada vez más pues el uso de gas natural y gasoil y todo este tipo de combustibles. La idea es poder hacerlo. En este caso estamos utilizando, si es verdad, espejos. O sea, sería análogo, similar a una termosolar, pero no llegamos a tan alta temperatura. Utilizamos el sol para generar agua y vapor y digamos que almacenamos parte de esa energía para utilizarla después también en otros procesos. Bueno, estaría bien, ¿no? Se puede utilizar el sol como fuente primaria en vez de tener que quemar gas natural, todo lo que pueda hacer y luego incluso reutilizar ese calor también es ventajoso, ¿no? Sí, un ejemplo es Heineken. Heineken en sus plantas de producción en Sevilla y en Valencia han reducido muchísimo el uso de combustibles y lo que están utilizando para hacer la cerveza es en gran parte sol. Estos espejos han puesto un gran campo solar, eso sí, necesitas bastante espacio para poder ponerlo y están utilizando almacenamiento en grandes tanques de agua, pero su producción realmente sí que la están haciendo más verde. Es desde luego muy, muy interesante, pero creo que también ese calor se puede utilizar y de hecho sería muy interesante utilizarlo también, Claudia, en electrónica, ¿no? Que es un gran problema los circuitos electrónicos, la cantidad de calor que desprenden, y esto lo vemos muy claro en el caso de los data centers, que por un lado vemos que es la revolución de la IA, pero por otro lado el problema de no va a haber energía suficiente para refrigerarlos y alimentarlos. Aquí tenemos un gran problema con cómo gestionar ese calor, ¿no? Que está ahí. Sí, pues por una parte, como comentabas, ¿no? La gran parte de la energía que se necesita para tener un data center en funcionamiento, sobre un 30%, se utiliza en la refrigeración del propio del centro para que esté a una temperatura segura de funcionamiento. Así que una de las soluciones sería utilizar el propio calor, por ejemplo, con sistemas termoquímicos para desarrollar sistemas de refrigeración del propio data center. O sea, usas el calor para enfriar. Pero también, por ejemplo, en el centro estamos muy contentos porque tenemos ahora un proyecto europeo, es el primero coordinado por nosotros, en el que vamos pensando en soluciones para que no se genere tanto calor en estos dispositivos. Entonces, por una parte, aprovechamos ese calor latente que pueden absorber estos materiales, son materiales de cambio de fase, pueden absorber, evitan los picos de temperatura, no se sobrecalienta, pero por otro estamos yendo más allá. Vamos a desarrollar materiales que sirven como switchen, un interruptor de on-off que nos permite tener materiales con baja conductividad térmica y sube tras la transición de fase. Entonces podemos dirigir el calor en la dirección en la que deseemos. Y por otra parte, materiales que también durante esta transición de fase transforman el calor en una corriente eléctrica que puede realimentar al sistema. Entonces, desde el CIA estamos, muy centrados también en esta línea de investigación, de utilizar materiales que sirven para almacenar el calor, transformar el calor en electricidad y desarrollar diodos térmicos. Claro, y sacar calor directamente, ¿no? Porque también entiendo, por ejemplo, en los microchips se habla mucho de el factor limitante que supone ya no podemos hacer los más pequeños porque generan tanto calor que ya no hay manera de refrigerarlos. Todo más es una cosa que uno nota cuando usa mucho el teléfono móvil, se acaba calentando o lo que decíais, el tema de la electrónica, ¿no? Que es muy difícil hacerlo. Ahora vemos, por ejemplo, ¿no? En el ordenador y esto tiene como unos sistemas de... No sé cómo es la palabra en español, los heatsinks, ¿no? Estos que se integran, es muchísimo más grande en volumen comparado con el tamaño del chip. Claro, Así de grande es el problema del sobrecalentamiento. El chip es muy pequeñito y tiene encima un disipador enorme, ¿no? Que es lo que se ve cuando lo abres. De hecho, a veces tienen unos ventiladores que podemos sentir en nuestros ordenadores que están disipando el calor. Entonces, esto es un cuello de botella ahora mismo para la tecnología, porque si quieren seguir miniaturizando, si quieren seguir poniéndole más funcionalidades, necesitan resolver el problema de la disipación del calor. Uno de los temas candentes ahora, por ejemplo, el uso del diamante, ¿no? Que es muy buen conductor térmico. En el proyecto europeo que estamos coordinando nosotros, vamos más allá del diamante. Tenemos estos materiales que le podemos hacer on y off para poder disipar ese calor, sacar ese calor. Estamos hablando de diseño de nuevos materiales que tienen esa propiedad. No sé si existen en la naturaleza o los estáis diseñando nuevos. Se han descrito varios materiales de este tipo, materiales inorgánicos, pero que contienen lo que están catalogados como materiales críticos, ¿no? Que no nos
nos interesa seguir por ese camino utilizando materiales críticos. En nuestro caso pensándonos en la estructura, ¿qué le da las propiedades al diamante? Podemos diseñar esa ingeniería cristalina para diseñar materiales análogos con unas similitudes al diamante que nos permiten pues tener también esta ventaja de disipación de calor. Siempre en el mundo microscópico la función viene de la estructura, ¿no? Si la estructura lo copio, lo imito, intento hacerlo, pero más barato. Claro, y es eso que nosotros, claro, vamos a utilizar materiales orgánicos, entonces pues va a ser mucho más barato y sostenible. Sí. Qué interesante para la microelectrónica, que es crítico hoy en día. Pero Gianni, cuéntanos, ¿qué materiales permiten almacenar calor de forma barata y sostenible a día de hoy? No ya para, entiendo, estas funcionalidades tan específicas de la microelectrónica, sino un poco en general que se puede utilizar. Bueno, como decía Claudia, es importante también ver que el material que estemos pensando que vamos a desarrollar no contenga materiales críticos ni costosos tampoco. Uh-huh. Entonces hay varios análisis que se pueden hacer hoy en día, como el LCA, que es una de las líneas transversales que también hay en el CIAE, que precisamente ve todo el proceso de una tecnología en particular, desde la obtención de los materiales hasta el fin y el manejo de los desechos que se van a generar en cada una de las etapas del proceso. Uh-huh. Entonces, en cuanto a costos y a materiales para almacenamiento térmico, muchas de las ideas o líneas que se están siguiendo hoy día es buscar materiales que ya disponibles en la naturaleza. Y entre ellos también materiales que sean parte de desechos o subproductos que no tengan una gran utilidad ya dentro de algún proceso o de algún producto final. Por ejemplo, productos agrícolas. En termoquímica se puede utilizar el carbón de base natural, obtenido desde la agricultura, por ejemplo. También pueden utilizarse otros materiales como aceites ya que estén cocinados, ¿no? Que se hayan descartado ya y se pueden reciclar también. Entonces es importante dirigir un poco la investigación también a materiales de costo bajo, casi cero, que son estos casos, y también que estén en abundancia. Y de esta forma también podemos influenciar un poco en la parte de lo que es el costo general de la tecnología en particular. Claro, es muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma no solamente es que la base para el almacenamiento sea un material muy disponible, sino que me quita un problema de encima, porque también tengo que gestionar residuos. O sea, nada mejor que utilizar residuos de otra cosa para darle un nuevo uso, ¿no? En este caso, para almacenar calor. Y como dices, incluso utilizando productos de proximidad, por así decir. En el caso de Extremadura, pues el excedente agrícola, ¿no? Por ejemplo, los aceites y demás. Y eso es un poco, no sé, Breogán, las líneas de investigación que tenéis ahora mismo abiertas, un poco, ¿por qué caminos van? Ya nos ha dicho Claudia alguna, en la del Sparky. ¿Qué más cosas tenéis? Sí, digamos que lo podemos catalogar en grandes grupos. Por un lado, ¿a qué tipo de empresas pueden estar interesadas, ¿no? Termosolares, eso. Pues buscar materiales que almacenen calor a más temperatura, que sean sistemas más compactos, prevengan la corrosión, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos gestión térmica, que es de lo que hablaba Claudia. La gestión térmica se puede aplicar en muchísimos ámbitos. Un ejemplo, por ejemplo, es McLaren. McLaren, el equipo de Fórmula 1, que de hecho ahora parece que va a ganar el campeonato este año. Se dice que en los frenos está utilizando materiales de cambio de fase. El rendimiento de los frenos con el calor se reduce. Uh-huh. Por eso es interesante, digamos, utilizar materiales que puedan absorber ese calor y liberarlo en otro momento para mejorar el rendimiento de los frenos. Parece que a McLaren le ha dado muy buen resultado. Después también otro ámbito de aplicación es confort térmico, la vivienda. Por ejemplo, almacenamiento termoquímico. El almacenamiento termoquímico tiene algo precioso para mí, que es que te permite generar frío a partir de calor. Entonces es, por así decirlo, como una bomba de calor, como un aire acondicionado que, en vez de funcionar con electricidad, la fuente de energía es el propio calor. Que puede ser eso, calor residual o imagínate un día de muchísimo calor aquí en Extremadura de 45 grados. ¿Cómo se hace grados. eso? ¿Cómo utilizas ese calor para generar frío? Por ejemplo, tú tienes como dos compartimentos, ¿no? En uno tienes el material y estás evaporando, puede ser agua, puede ser otro gas, estás disociando. Uh-huh. Por eso es termoquímico, estás rompiendo enlaces y estás disociando. Después en otro tienes agua o otro gas, los pones en conexión y digamos que fuerzas como una especie de, si es el caso de agua, de evaporación del agua. Uh-huh. Lo estás forzando y digamos que ese agua tiene que coger energía de su entorno. Si pones esa vasija con agua cerca,
pues es la forma de refrigerar una estancia. Claro, coge el calor, ¿no? Para evaporar. Una de las cosas fundamentales del CIAE son las líneas de trabajo de investigación que tenéis, pero también poder demostrar a las empresas que tengan interés que son viables. En este aspecto, el prototipado creo que es un aspecto fundamental, ¿no? Yanio, creo que nos puedes contar un poco cómo se hace ese prototipado dentro de vuestro departamento. También trascender lo que es el ámbito de la ciencia básica, ¿no? Sí, bueno, es interesante porque parte de esta ciencia básica se puede clasificar en dos grandes grupos, que es trabajo experimental en el laboratorio como tal, y otro, por ejemplo, que es simulación, modelación en computadores, ¿no? Y entonces, ahí es donde converge esto en el prototipado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno comienza a ver las propiedades de un material y a la vez en el computador, en los modelos, uno puede predecir cómo se podría comprobar y diferentes escalas va a empezar a tener diferentes comportamientos, y esto precisamente es el prototipado, ¿no? Empieza a escalar esa tecnología, ese material, ya no estamos en el orden de miligramos, kilos, sino vamos cada vez a mayores masas. Por tanto, el comportamiento va a ser un poco diferente, y eso es un poco lo que hace el departamento de prototipado, la línea de prototipado, que va a empezar a optimizar estos materiales o estas tecnologías, estos procesos a mayores escalas. Y esto es lo que permite al final llegar a una comercialización o a una aceptación a nivel también social y de mercado de cada una de las tecnologías que se podrían proponer en el centro. ¿Qué avances recientes destacarías así especialmente prometedores dentro del campo? Avances, por ejemplo, en materiales. Al final los tres somos de materiales, y creo que aquí le podríamos dar ese enfoque. Digamos que tú, cuando quieres disponer del calor, algo que te puede limitar la potencia a la hora de disponer de ese calor es la conductividad térmica. Esto es análogo a lo que ocurre con, por ejemplo, baterías eléctricas y la conductividad eléctrica. Pues en este caso es la conductividad térmica la que te podría dar una capacidad para disponer del calor de forma más rápida. Para mí, una cuestión crítica, y que creo que veremos el desarrollo en estos próximos años, es el desarrollo de materiales con mayor capacidad de conducir el calor. ¿Cómo se hace ese proceso de búsqueda de ese santo grial? Por ejemplo, muchas veces la Comisión Europea ya te marca una serie de líneas de cara a tener independencia estratégica de China, por ejemplo. De China o países como Arabia Saudí o ciertos regímenes que pueden ser Rusia más conflictivos, ¿no? Pues sí, es buscar materiales que estén dentro de la propia Unión Europea y que no se cataloguen como críticos. Bueno, y para ir terminando ya un poco, contadnos, con todo este panorama, ¿qué os gustaría encontrar en el CIAE o cómo veis el futuro? A mí me gustaría ver el CIAE como un centro implantado y ya con varios años de recorrido y dando servicio a otros centros, porque en principio vamos a dar servicio a otros centros académicos, pero también a industrias. Tanto la idea es que sea en España y en Portugal, que por eso también estamos aquí en Cáceres, cerca de la frontera. ¿Y tú, Claudia, cómo lo ves? Desde mi línea de investigación de materiales de cambio de fase en estado sólido para regulación térmica, yo creo que son soluciones que no solo van para electrónica, también para sistemas fotovoltaicos. Así que yo espero que avancemos bastante en este tema y que podamos dar soluciones novedosas y en el campo de la regulación térmica. ¿Yanio? Bueno, a mí en lo particular me gustaría un poco ver esta transición de encontrar materiales sostenibles a también cómo aplicarlos en las plantas pilotos que también están instalándose en el CIAE, y luego llevado a sistemas híbridos para la producción de energía o el almacenamiento o el control, ya sea en estas ciudades que se esperan un poco inteligentes e independientes, o también en vehículos eléctricos también. Bueno, como vemos, tenéis ahí un buen número de soluciones pendientes, ¿no? Estaremos ahí ojo a visor de qué es lo que va saliendo, así que ya os agradecemos el tiempo que habéis compartido con nosotros para explicarnos un poco a qué os dedicáis. Os damos la enhorabuena porque estáis poniendo en marcha este centro y desearos mucha suerte para el futuro, que vaya todo muy bien y se cumplan estas expectativas. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Jorge. Gracias a los tres. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Este podcast se realiza en colaboración con el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético dentro del proyecto DR25016,
financiado por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, gracias a las ayudas de la Línea 3 para la divulgación de resultados de investigación a la sociedad, cofinanciado con fondos europeos.